Buenos días, buenas noches, jóvenes. Bueno, el siguiente video pretende ayudarles en el desarrollo de esta guía que tengo acá al fondo. Sí, para programar con un correcto modelamiento orientado a objeto, todos estos problemas que espero que ya los empiecen a trabajar, pues toma su tiempo familiarizarse con el concepto de modelamiento orientado a objeto correcto. Pero veamos, como un compañero trató de hacerlo, acá lo vamos a hacer de manera correcta. Este es el problema. Siempre les sugiero, no se les olvide que la programación estructurada enfatiza en los algoritmos. Es lo que ya vimos para la Solegne 1. Básicamente es modelar primero los algoritmos o métodos y después fijarse en qué datos o propiedades se van a usar. Pero la programación orientada a objeto es a la inversa en términos del orden en que se fija primero. Enfatizan los datos. ¿Para qué? Para en alguna medida definir el objeto. Nos fijamos primero en los datos y enseguida nos fijamos en los métodos o algoritmos, no estos mismos métodos o algoritmos, tal vez por debajo del algoritmo será el mismo, podrás o similar, pero estos algoritmos actúan directamente sobre esos datos. No se olviden nunca eso. Y lo otro, que podemos usar la llamada, entre comillas, regla de oro de la programación orientada a objeto, que significa lo siguiente. Para el problema en cuestión, identificar el o los objetos siempre. Enseguida se sugiere pensar en primera persona, o sea, creerse el objeto. No se olviden tampoco eso. Y luego tener claro que todo programa, como mínimo para ser 100% orientado a objeto, tiene que tener la definición de la clase, creación o uso de las instancias y el envío de mensajes, que es lo que vamos a tratar de usar o sí acá de manera correcta. Entonces, ataquemos el problema siguiendo estos mecanismos mencionados. El problema dice determinar si un número es negativo, positivo o cero. Alguien podrá entonces empezar con el mecanismo es negativo, es positivo, es cero, con esos verbos, con esas acciones. No, no estaría correcto, pues tenemos que de acá, como dice este recordatorio, identificar el objeto. ¿Qué nos suena acá a objeto? Claramente número. Entonces vamos a definir la clase número y después a posterior vamos a ver los datos que significa ser un número y con eso vamos a tener lista la fábrica de números y a posterior, una vez que funcione, seamos capaces de crear cualquier número, podemos ver casi dichos números que son creados, que ya existen, son negativo, positivo o cero. Hagámoslo. Entonces, vamos acá y a crear una clase llamada número, ¿sí? La idea de esta clase llamada número, ¿cuál es? Fabricar número, ¿no es cierto? De hecho, podría utilizar otro paquete acá, ¿sí? Voy a llamarlo al paquete ejer1 guía 3 modelamiento, ¿no es cierto? Orientado a objeto. Eso es la idea más o menos. Acuérdense que los paquetes empiezan con letras minúsculas. Ya, ahí estamos. Creamos un nuevo paquete, ¿no es cierto? Y creamos la nueva clase de manera correcta. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reitero, la fábrica de objetos. ¿Qué objetos? Un número. ¿Sí? Exacto. Ese es el objeto que vamos a fabricar con esta fábrica. Dice el mecanismo, más o menos, pensar en primera persona, creerse el objeto. Soy un número. Por ende, hay que almacenarlo. Acuérdense que el número ocupa un espacio, ya sea en la memoria de la computadora o en el mundo real. Entonces, voy a crear el siguiente atributo. Algo bastante sencillo. Como es tan importante, lo hago private. Float, en este caso el número por el problema puede ser entero decimal, por ende float. Y luego lo guardo en una variable num. Ahora, de manera bastante sencilla, aprovechándonos del wizard del Eclipse, podemos marcar ahí la variable
¿sí? Botón derecho, código fuente y definir el constructor adecuado. En este caso none debe ser público, le damos a aceptar y ahí tenemos el constructor. Por si acaso, tal vez de manera ilustrativa, podemos agregar un método que nos muestre el número recién creado, que es la parte privada del objeto, pero que quiero recalcar que nos está pidiendo ahí de manera explícita. Ya, veamos. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que voy a agregar un método del estilo setter o getter, ¿sí? Aunque no se me está pidiendo, reitero. Código fuente, obtención y establecimiento. Ahí vamos a agregar un getNum. Debe ser nuevamente public. Perfecto. Lo agregamos, tenemos los dos métodos. Y acá le voy a, simplemente por una cosa de orden, métodos. Quiero recalcar, ¿cuál es el método que construye en esencia? ¿Cuál es el método de clase? Este. Sí, ese sería el método de clase. Ya, ¿qué más? ¿Qué hace esta clase? Fabrica objetos. De hecho, lo vamos a probar de una manera bastante sencilla. Tenemos la clase que se llama número, ¿ya? Y dentro de ese paquete vamos a generar otra clase que va a probar esa clase llamada número, teste número. Le puedo haber llamado prueba número, le puedo haber llamado usa número, etc. Acá sí pretendo usar el método main, ¿ya? Y quiero que se fijen bien lo que vamos a hacer. ¿Qué es probar la clase número? Es simplemente crear una instancia. Instanciar la clase es usar la clase creando una instancia a partir de la clase. Acuérdense que la clase esta es una plantilla. Y acá vamos a usar esa plantilla. ¿Cómo? Creando una instancia. La plantilla es número. Voy a crear la instancia. Un número. De hecho, como variable, mejor en minúscula, un número 1. Luego voy a utilizar el operador new, que asigna memoria, número, y le voy a dar un valor en específico, 2. ¿Qué creé ahí? Quiero que se fijen. Creé una instancia, un número, que internamente, de manera privada, posee un campo. ¿Cuál campo? None, que contiene, ¿qué cosa? El 2. Verifiquemos eso. Simple. Siso, control barra espaciadora, enter, valor interno y privado de un número es, dos puntos, más, ¿cuál? ¿Puedo acceder a un número y su campo none? ¿Puedo? No. ¿Por qué? Porque es privado. Entonces, pero dentro de la fábrica agregamos un método que nos permita acceder indirectamente, que es público. Sí. Por ende, podemos aprovechar eso, ¿sí?, para acceder. Veamos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Fíjense, punto. Y ahí, ¿cómo se llama la instancia? Un número. Entonces acá obviamente no reconoce ningún mensaje un número, porque no existe esa instancia. Pero si lo podemos colocar acá, el 1, ahora sí nos va a reconocer qué mensaje, todos esos mensajes que están ahí. En particular, los mensajes que nosotros hemos creado, los métodos, son esos, porque esos son de clases superiores a mi clase recién creada. Usemos ese. Perfecto. Entonces, el valor interno y privado de un número es ya. Y podemos fabricar, construir otro número. Voy a copiar todo esto. Control C, simplemente para probar la fábrica. ¿Sí? Grabemos para que actualice. Ahí voy a crear otra instancia, si ustedes se fijan, 2. Y luego, eso le coloco 2. Esa es una instancia, esa es otra instancia. Y estamos enviando a la misma instancia dos mensajes, el mismo mensaje, pero son distintas instancias. Por ende, sus valores internos privados van a ser distintos, o incluso podrían ser iguales, pero son objetos distintos.
ese error, ¿cómo se va? Simplemente guardando. Pero la idea es que tenga otro valor acá, qué sé yo, para poder comparar. Le coloco 5. Echemos a correr este pequeño programita. Valor interno y privado de un número. Cuidado, acá colocámoslo bien. De un número, ese es un número 1 y este es un número 2. Nuevamente para que quede más claro. Claramente tienen valores distintos. ¿Podrían tener el mismo valor? Sí, pero lo importante es que son objetos distintos. Están en un espacio distinto. Y de hecho lo podemos verificar. Fíjense bien lo que voy a hacer acá, que se hizo en una de las secciones. Se hizo control barra espaciadora, enter. Mi espacio es, y acá ¿qué voy a colocar? Mi espacio es más esta instancia, ¿sí? Y voy a repetir esto mismo para la otra instancia. Quiero que se fijen, en una primera instancia le doy el valor interno 2, a la otra le doy el valor interno 5. ¿Podrían ser el mismo valor? Sí. Fíjense, las dos instancias poseen el mismo valor interno. Echo a correr la aplicación. Si ustedes se fijan acá, esto que lo vamos a ver con más detalle más adelante, el espacio en el mundo de la computadora es distinto para un número 1 y un número 2. Ambos tienen el mismo valor interno. Ambos tienen el atributo num, pero están posicionadas en distintos espacios. Ya, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Volviendo al contexto. ¿Qué hicimos acá? Creamos la fábrica. ¿Cuál es? Número. ¿Qué hace esto? Crea número. Ahora, tenemos la clase que prueba esa clase recién creada. Simplemente creando un número 1 y un número 2. Son instancias. ¿Se pedía crear dos números para probar si es negativo, positivo o cero? No. Simplemente les estoy demostrando en estas pequeñas líneas de código que la fábrica de número funciona. Ya, ahora seguimos. Vamos a terminar. ¿Qué nos falta? Determinar si el número es negativo, positivo o cero. Pero ese número debe existir previamente. O sea, para esta instancia podríamos ver casi su valor interno es positivo, negativo, cero. O para esta otra instancia, ¿sí? Ahora ya nos vamos a acoplar a la resolución del problema en sí. ¿Qué tenemos que hacer? Podría borrar esto, que está de más. De hecho, para hacerlo más genérico, lo vamos a hacer interactivo. Vamos a utilizar las llamadas lecturas nativas. Vamos a copiar todo esto al inicio, ¿no es cierto? Vamos a hacer que el main pida el número, así que vamos a crear bajo una instancia o contenido en una instancia. Por ende, ese método deberá llevar ese apellido. Perfecto. Y luego esto también, lo que hemos hecho en otras clases. Perfecto. Y ahora voy a pedir el numerito, que es un flotante, por ende podemos rescatar eso. Ya, y acá vamos a enviar el mensaje. Se hizo control barra espaciadora, enter. Ingresa tu número a analizar. Ingresa tu número a analizar. Ya. Entonces, ingresa tu número a analizar. Y ahora, obviamente, creamos la variable nu de número. Control B. ¿Sí? Estamos leyendo por pantalla.
Y luego vamos a utilizar, reitero, la fábrica. ¿Sí? Voy a crear un número 1, o en este caso, para efectos del problema, un número nomás. ¿Ya? ¿Y qué valor interno le voy a enviar? NU. Entonces acá lo importante es, utilizo la fábrica número, la clase, la plantilla, para crear un objeto específico que persigue ese molde. Dicho de otra forma, la clase número me creó el objeto, la instancia, un número. Y luego utilizo al constructor de manera específica, que está dentro de la clase, para que me reciba ese parámetro. Y de una, creo la instancia y construyo la instancia. ¿Sí? Ya. Y vía el constructor, eso es lo que quiero decir. Por ende, ya en la línea 15, línea 16, existe, ¿qué cosa? Un número. Y ese número es un número. Entonces, si eso lo tengo claro, simplemente tengo que enviarle un mensaje a esa instancia para que me diga casi es positivo o negativo 0. Por ende, hay que potenciar, hay que ampliar la fábrica número. ¿Cómo? Sumamente sencillo. Le agregamos otro método, public. Podríamos hacerlo al estilo como lo hizo el joven Alexis. Extreme. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo es? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Para saber casi es positivo o negativo 0. Entonces, o le podríamos llamar más brevemente, es positivo, negativo o 0. Ya, una cosa así. Es positivo, negativo o 0. Entonces, vamos acá a colocar float, ¿no es cierto? Num, y digo, ¿no es cierto? Con su que, porque realmente hay algo mal que vamos acá a hacer. Y ¿qué nos está diciendo acá? Debe devolver este método un tipo string. Todavía no lo hemos terminado. Entonces hago un if y empezamos a preguntar. El num es negativo. Si este num es negativo, ¿qué tengo que retornar? Lo que hizo el joven Alexis es negativo, ¿sí? Correcto. Eso. Y si no, puedo preguntar nuevamente con un if, y me aprovecho de esto y acá si es 0, ¿qué pregunto? ¿Es 0? O mejor afirmo, es 0. Y en caso contrario, else, ¿qué hago? Un return, ¿no es cierto? De es positivo. Exacto. Es positivo. Es positivo. Creo que la lógica no me está fallando ahí. Entonces, o es negativo, o es 0, o en caso contrario, si no es ni negativo ni es 0, es positivo. Perfecto. Al menos el algoritmo. Pero este es un algoritmo claramente estructurado, que se está enfocando en el desarrollo del método. Y después pide ese dato. Por ende, esto, a pesar de que compila, a pesar de que se ejecuta, no está correcto desde el modelo orientado a objeto. Simplemente porque estamos volviendo a pedir un num. No, el objeto nace con ese num, ya tiene ese num. Por ende, esto se va. Así de sencillo. Potenciamos la fábrica número, sí. Fábrica número permite ver el parámetro privado y luego permite además ver casi es positivo, negativo o 0. Ahí vemos si es positivo, negativo o 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, ahora viene lo bonito. ¿Por qué? Un número reconoce el mensaje de construcción, sí. ¿Por qué? Porque está acá. Un número reconoce el mensaje getNum, sí. ¿Por qué? Él replica el molde de la clase. Ahora, objeto, un número, reconoce el mensaje. Es
PNC, sí. ¿Por qué? Porque salió de la fábrica en número. Todos los un número reconocen ese mensaje. Entonces tratemos de seguir la línea acá. CISO, control barra espaciadora. El número, qué sé yo, es, ahí de hecho me parece que tiene el es, el mecanismo o el método, sí, sí tiene el es. Entonces ya, el número, acá le colocamos más. Entonces, ¿cuál es esto, ¿no es cierto? Control C, ahí, control V, y le enviamos el mensaje, es PNC. Y si tú te fijas, reconoce ese mensaje. Entonces, grabo y veamos qué es lo que ocurre. Número a analizar, el -1. Número es negativo, perfecto. Hecho correr nuevamente la aplicación. Número a analizar, 0, es 0. Hecho correr la aplicación. Número a analizar es, qué sé yo, el 10. El número es positivo. ¿Estamos ok? ¿Por qué esto es un correcto modelado a objeto? Quiero que lo tengan bien presente. ¿Está la clase? Sí. Acá está la clase. La fábrica de objetos, pero no cualquier objeto. Un objeto del tipo de la clase número. ¿Está la instancia o las instancias? Veamos. ¿Se creó una instancia? Sí. Ahí está la instancia. Perfecto. ¿Hay envío de mensajes? Sí. Si tú te fijas, ese es un mensaje. Pero atención, muchachos, esto también es un mensaje. Porque un mensaje no es más que la invocación del método del objeto. Cualquier objeto número reconoce ese mensaje y ese mensaje, pues son los métodos de la clase. Por ende, acá hay definición de la clase. Estamos perfectos con el punto 1. Punto 2, creación de la instancia, donde estamos perfectos. Punto 3, envío de mensajes, donde eso y eso. Concretamente, este va a ser método de clase, esto va a ser método de instancia. Y eso, jóvenes, no. Hay un pequeño detalle, a pesar de que todo esto está correcto y con el modelamiento orientado a objeto estaría 100%, tendrían todo el puntaje si fuera un ejercicio. Pero hay una mejora aplicando lo que ya han aprendido en otras oportunidades, como por ejemplo en la Solekine número 1. Es un pequeño detalle en términos del algoritmo. Acuérdense que la programación orientada a objeto reutiliza la cosa de programación estructurada. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Fíjense una pequeña cosa. Control C, Control V, ¿sí? Voy a hacer una fábrica versión 2, ¿ya? Y voy a hacer un testeo de esa fábrica, pero en versión 2 también. Control C, Control V, y, o debería, sí, de la versión 2. O sea, test número ver2, de la nueva fábrica. En este momento es el mismo código, pero lo único que voy a modificar, que es algo muy sutil, y ojalá se entienda el trasfondo del porqué. Y miren, si se preguntara solamente casi es positivo o negativo, bastaría con colocar un true o false, o sea, definir un boolean. Pero como no tenemos un tipo que abarque solamente 3 respuestas, yo le pondría acá un int, tratando de, por ponerlo en alguna medida, devolver un 1 si es positivo, devolver un -1 si es negativo, o devolver un 0 si es 0, simplemente para identificar los 3 estados. Entonces, si es negativo, devuelvo un -1, si es 0, y acá devuelvo un 0, perdón, reitero, -1, si es acá, devuelvo un 0, si es, y en ese caso positivo, devuelvo un 1, ¿sí? Si ustedes se fijan, hice una mejora.
Ya, ¿a qué apunta esto? Ya lo vamos a ver. ¿Qué? Ustedes dirán, ah, pero va a devolver menos 1, 0 o 1. ¿Por qué? Vamos a hacer la siguiente pregunta. If la instancia, un número, punto. Ya, y acá empezamos a preguntar. Voy a hacer un solo caso. Si es 0, ¿sí? Entonces, si esto es 0, ¿qué va a hacer? Siso, control barra espaciadora, el número guardado guardado es 0, ¿sí? Por una cosa de tiempo no voy a hacer todos los casos. La instancia es un número, es PNC. Veamos, no se está reclamando acá. Aprendamos. Ah, puede ser que no haya guardado. Veamos, fíjense, importante, en la... De hecho, no es que no haya guardado. Simplemente estoy creando un objeto de la clase número. Y en la clase número está el tipo inicial del método SPNC que devuelve un string. Entonces, el inicial devuelve un string. No puedo compararlo con 0. Y la clase que tengo que probar es testNúmero ver2. Entonces, no crear un número que es número, sino usar la otra fábrica, ver2. Y acá, obviamente, ver2. Ahí. Ahora, si se fijan, se fue los errores. Insisto, podemos empezar a ver todos los casos. Si fuera menos 1, si fuera, etcétera, un 1, ¿sí? Pero lo que quiero traspasarles, o la idea, o ya si lo podemos acá incluso completar, control C, else, if, básicamente para el problema, ¿sí? Entonces acá copio esto. Eso es el famoso copy paste. Ya, ahí. Si es, de hecho, para seguir una línea, yo le hubiera puesto mejor menos 1. Si es menos 1, el número guardado es negativo. Negativo. Y así no. Si es 0, el número guardado es 0. ¿No es cierto? Y en el caso contrario, else. Y acá colocamos control C, control V. El número guardado es positivo. Ya, positivo. Ya, creo que ahí no me he equivocado. Ya, pero ¿a qué quería llegar? ¿Por qué lo hicimos así? ¿Por qué modificamos la versión original? ¿Porque está mala? ¿Porque tiene menos puntaje? No, en lo absoluto. El modelo está correcto. Ahí, modelo orientado a objeto está correcto. ¿Por qué? Definición de la clase. Luego, en la prueba, también está correcto. O en el testeo de esta clase recién creada. ¿Por qué? Hay instancia. Hay envío de mensajes. Estamos ok. ¿Por qué yo apelo, les indico que cambiemos a esta versión? Por la sencilla razón que este método, aplicando lo que se ha aprendido en programación estructurada, es mucho más portable, es mucho más conciso, preciso, hace lo que tiene que hacer de manera precisa, sin agregar mensajitos, como decir es positivo, negativo, 0, y en un contexto muy específico. Este método, en esta nueva versión de la clase número ver2, si ustedes se fijan acá, el main decide según lo que se responde al envío de ese mensaje por la instancia, desplegar por pantalla esas cadenas, decir que el número guardado es negativo, 0 o positivo. Pero ¿qué pasaría si no es el main el que me ocupa la clase? Si no es otro método, ¿va a estar obligado a ver esos mensajes? Claramente no, porque el otro método puede usar eso y según el valor devuelto de menos 1, 0, etc., va a decidir lo que haga. O sea, cuento corto, resumiendo, esta versión, con ese algoritmo en particular,
Es mucho más conciso, preciso, reutilizable, portable para quien quiera usarlo y como quiera usarlo. Pero insisto, chicos, para un modelo inicial, con esto están ok. Versión de número y test número. Pero para ir a trabajar, desarrollar un buen programa orientado a objetos, aparte de el modelo orientado a objetos, también hay que utilizar en alguna medida lo que se ha aprendido de programación estructurada. Y bueno, es lo que se refleja acá. Eso, jóvenes, nos falta probar esta cosa para finalizar ya. Ingresa tu número a analizar. Ya, negativo, -1. Perfecto. Lo he hecho correr nuevamente. Qué sé yo, 0. Perfecto. Lo he hecho correr nuevamente. Qué sé yo, 12. El número 1 guardado es positivo. Ahí me da la impresión que se nos quedó algo. El número guardado es positivo. O ingresé algo mal o... Retorna 0. Retorna 1. A ver. Si es -1, si es 0. Voy a probar nuevamente ahí. Ingreso 2.